La magnitud del mal que implica la arrogancia ha sido explicada claramente por nuestros sabios, tanto en el Talmud como en los Midrashim y también en todos los libros sagrados. Y así fue dicho: abominación para Dios es todo hombre arrogante. Así dice el rey Salomón de Mishlei, capítulo 16, los Proverbios. En el Talmud encontramos que está dicho acerca del orgulloso: el que tiene este defecto es excomulgado. Así dice en el Tratado de Sotá, página 5a del Talmud babilónico. Además, se le considera como si adorara a los ídolos. Se considera idólatra porque se venera a sí mismo pensando que él hace las cosas y no Dios. Por ejemplo, quien presume de su dinero aparenta pensar que lo consiguió gracias a su inteligencia, su astucia, su preparación, negando así que la riqueza proviene de Dios. Y lo mismo se aplica a quien se jacta de su sabiduría, de su poder, etcétera. Y como si transgrediera todos los preceptos relativos a las relaciones sexuales prohibidas. Y también dijeron que el polvo de su sepulcro no será removido cuando tenga lugar la resurrección de los muertos, y muchas otras cosas similares. Todo el mundo sabe que la arrogancia es una cualidad muy negativa, pero piensan que en esencia la arrogancia es solo el hecho de que el arrogante camine en forma erguida y mueva los brazos ostentosamente, y desconocen verdaderamente qué es la arrogancia. De todos modos, analizando sus resultados, podemos llegar a comprender lo dañina que es esta, en verdad. Así, la meticulosidad se refiere a la mala meticulosidad, a la meticulosidad con el prójimo, aquella que no le permite a la persona ser flexible y perdonar a su prójimo por algo malo que éste le haya hecho. El enojo y demás rasgos similares son resultados de la arrogancia. Y si no existe una causa que genera estas malas cualidades, ¿de dónde vienen estos resultados? Como ya explicamos, dice: sin embargo, el enemigo del hombre, el instinto del mal, ¿verdad? Se fortalece tanto en él que le hace creer que la inflexibilidad, el resentimiento y el enojo son parte de las buenas cualidades del carácter. Y por eso llegan a pensar incluso que quien no se resentiría como ellos en esas situaciones no es un ser humano. El hombre temeroso y sensible de corazón debería estremecerse al ver la gravedad y al ver la magnitud de este mal llamado arrogancia. Por otro lado, su corazón debería llenarse de estímulo al comprender la gran virtud de la humildad. Por ello, la persona deberá tratar con todas sus fuerzas de incrementar los pensamientos puros, reconociendo cuán ínfimo es su valor y sintiendo en su interior que es indigna y despreciable. Entonces, ¿la intención cuál es? Aquí nos está alentando a la persona a desarrollar sentimientos que comúnmente desembocan en patologías relacionadas con la falta de valoración personal, etcétera. No, no la bajoestima que llaman, sino que se está exhortando a la persona a sincerarse y reconocer con un verdadero sentimiento de humildad su propia pequeñez e insignificancia ante la grandeza e imponencia del Creador del mundo, el Todopoderoso. Asimismo, siempre habrá de estar entre quienes prefieren ser ofendidos por cualquier persona, incluso por los miembros de su casa. La persona no tiene que buscar que lo ofenda, sino que se refiere en forma indirecta a las palabras de nuestros sabios que enseñaron de aquellos que son insultados y no insultan, que escuchan su desprecio y no responden. Hay que saber cómo actuar. Los que lo aman son como la salida del sol con todo su vigor. Por eso dice que la persona siempre habrá de estar entre quienes prefieren ser ofendidos por cualquier persona, incluso por los miembros de su casa,
y no habrá de ser parte de los que responden a esas ofensas. No vale la pena, ofendiendo a su vez a quienes los atacaron o los enfadaron. Y después se crea algo más complicado que no lleva a nada, al revés, perjudica. Y porque si la persona sabe que no es eso, ¿para qué va a pelear? Y no deberá sentir tampoco enfadado, ni enojo, ni rencor en absoluto, al contrario, siempre se comportará con total humildad y sencillez, con sencillez. Y la mejor prevención para evitar caer en la arrogancia es la lectura frecuente de libros de Musar, de moral, de ética y buenas costumbres judías. El cumplimiento del versículo que dice, mi pecado está siempre frente a mí. Si alguien me insultó es porque Dios me lo mandó, porque algo yo hice malo. Tengo que siempre tengo que ver, como dije, eso lo dice, escribió el rey David, por lo mismo. Y aunque la persona haya llegado a grandes niveles de sabiduría y conocimiento, el estudio no es lo principal, sino que todo depende de las acciones en relación con lo que es la persona. Claro. Mientras la persona es más sabia, mientras la persona es más inteligente, debe ser también más cuidadosa en sus acciones, evitando caer en la arrogancia que alguien que es más tosco e iletrado. Y esto realmente es lo opuesto al pensamiento general de la mayoría de las personas, que consideran que cuando alguien es más ilustre que los demás, tiene más derecho, entre comillas, a sentirse especial también, entre comillas. Pues la balanza de la justicia está en manos del Creador. Entonces deberá ser consciente de que según su capacidad, su conocimiento, su entendimiento, su preparación y la piedad que le ha demostrado el Creador, aún no ha llegado ni a una milésima parte de su obligación en este aspecto. Así nosotros incrementaremos la conciencia y así también la persona habrá de incrementar su conciencia y su dolor al ver que no actuó, al ver que no actuó como debería haberlo hecho y no llegó al nivel que podría haber llegado. Pues la justicia pertenece solo a Hashem. Si la persona no cumplirá con su obligación en este mundo, el Eterno lo juzgará por ello también. La persona debe cumplir lo que enseñaron los sabios. Juzga a toda persona favorablemente. Es por eso que si ve y considera claramente que su prójimo, su esposa o incluso su hijo, alumno o sirviente pecaron contra él y se comportaron con él de manera inadecuada, no deberá disgustarse, ni afligirse, ni enojarse, sino pensar que la persona sufre por sus pecados, por los mismos pecados de nosotros. Y fue Dios quien quiso que él sea ofendido. Y en realidad, ¿qué importancia tiene realmente si la persona es honrada o ofendida por otros seres humanos como él mismo? ¿Acaso no es todo vanidad? Todo es vanidad. Además, de acuerdo al gran beneficio que se obtiene del ser ofendido en honor a la verdad, resulta ser que su prójimo le hizo un enorme favor y un enorme bien al ofenderlo. Entonces, la persona debería alegrarse más con aquellos que lo ofenden que con quienes lo honran. Igualmente, hay algo por lo cual deberá afligirse, por el pecado en sí que su prójimo cometió también. Pobrecito, está ofendiendo. Pobrecito de su alma, pobrecito de su destino. Pobre pecado que cometió delante de mi papá, delante del Eterno. Por el sufrimiento y el daño que esta persona que insultó provocó en el cielo. Por lo tanto, en conclusión, la persona deberá procurar que nadie peque en relación con él, que nadie lo ofenda tampoco. Si nosotros nos comportamos bien, nadie tiene por qué ofendernos. Y nadie pecará por nosotros. Y si alguien lo hizo, tratará de reprenderlo si sabe que sus palabras serán escuchadas de buena manera. Si no lo van a escuchar en ese momento, más tarde, o si no, con un enviado. Si no, no se dice nada. Hay que buscar la forma de que su prójimo le pida perdón para que así repare el error y no vuelva a pecar.
forma sutil, sin avergonzarlo y sin arrogancia. No debe hacerlo por rencor personal contra esa persona, sino por el bien de su prójimo y de Dios. Todo esto lo hará con corrección y delicadeza, para que de ello no resulte ningún perjuicio ni maledicencia, ningún lashonará, ni profanación del nombre de Dios, Hasbe Shalom. Toda persona sagaz obrará con astucia, conduciéndose según las circunstancias, según el lugar y la necesidad del momento. Por ello, si ve que es propicio que quien lo ofendió sienta un poco de temor y respeto, por ejemplo, si él es un rabino y alguien le dijo alguna ofensa, le va a aparentar que se puso un poquito bravo, enfadado, enojo, pero en su corazón no hay que guardar ningún tipo de disgusto. Y todas sus acciones serán por el honor del cielo. El Todopoderoso no apartará el bien de quienes se conducen con integridad, jamás. La mejor protección que uno puede hacerse es evitar caer en el pecado de la arrogancia, escaparse del honor, no buscar la gloria. Y es por eso que no es apropiado que quien escribe un libro pida cartas de aprobación. Mire, yo tengo una carta de aprobación del rabino tal, ya que esto es como si estuviera diciendo, honreme, por favor, mira qué genio soy. Pues sabido que las cartas de aprobación glorifican y ensalzan al autor. Y en definitiva, ¿qué ganará si dicen que su nombre es grande? ¿Qué gana uno que me diga otro rabino que mi nombre es grande? Otro tzadik que mi nombre es grande. ¿Qué me va a aportar? ¿Qué me va a añadir? Así a mí y así toda persona, hablando en nombre de todos. Reflexionemos sobre eso y veremos que la vida nos fluirá mejor. Tendremos mayores éxitos. Baruch Hashem Leholam.